Pues vamos ahora ya con la segunda de nuestras charlas. La primera, si recordáis, fue sobre la revolución de las empresas tecnológicas que se dedican a la educación. Y ahora queremos hablar con Diego Zapico, que con él vamos a hablar sobre STEM y emprendimiento. Será él quien modere la charla sobre este tema. Diego, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, todo perfecto. Me estabais dando un poco de nostalgia con tanto vídeo de Gijón, tanta fiesta, tanto socializar. Madre. Nada, no te preocupes, el año que viene seguramente que se pueda volver a lo que es el film clásico, por así decirlo, ¿no? Y que podamos vernos todos y Esperemos. poder hablar de todas estas cosas. Pero cuéntanos, ¿qué vais a hablar en esta charla de STEM y emprendimiento? Bueno, pues me llegaban preguntas porque la verdad que en el momento que me dijo Norman que si podía moderar, ya me dijo él, tienes una fama de hacer algunas preguntas y no le he dicho a ninguno de los ponentes un poco los temas que quería sacar, esperando un poco que nos digan realmente lo que Sí, piensan, que no haya nada preparado y ver un poquito a ver si sale un poquillo de debate en, bueno, los 45 minutos que tenemos. un poco una charla trampa entonces. Sí, sí, pero bueno, a ver si sale algo interesante aquí. Bueno, Diego, pues nada, te dejo que presentes a la gente con la que vas a charlar y después nos vemos y os compartimos las preguntas que nos han llegado. Hasta ahora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un poquito por, primero de todo, dar las gracias a todos los patrocinadores, a Gijón Impulsa, a Liberbank, Universidad de Isabel I, Extenio, a la organización por contar tanto conmigo. Bueno, luego darán las gracias el resto de ponentes, ¿no? Pero me parece que va a salir algo interesante. Y muchísimas gracias a los panelistas, a todos, por participar bueno, yo creo que de manera altruista, a mí nadie me ha chivado que haya compensación por detrás. Y bueno, primero un poco presentar, aunque diga que soy presidente del Tech Club Asturias, Tech Club Asturias es una asociación que busca el fomento de las habilidades STEM dentro de todos los profesionales, pensando en tres pilares: empresas, sociedad y educación, universidades, centros formativos y demás, y animar a colaborar, ¿no? Me gustaría pasar ahora a presentar a los ponentes. Os he puesto en orden alfabético, tengo aquí una pequeña bio de cada uno. Después os daré un momentito para que ampliéis, comentéis, saludéis y si os parece bien luego iré sacando alguna pregunta para que vayamos debatiendo entre todos, sin ningún arranque especial, sin ningún turno. Mi idea es que vayamos dialogando y ver un poquito a ver qué cosas van surgiendo y que nos interpelemos entre nosotros, ¿no? Bueno, vosotros, que yo no puedo dar mi opinión. Primero de todo tenemos a Javier Gómez. Sí, estudió psicopedagogía en la Complutense de Madrid, varios cursos de Agile y Lean por la RIN Juan Carlos, el máster internacional en gestión de proyectos, profesor de informática y administrador del curso de e-learning de educar a hijos inteligentes del colegio SEC Santa Isabel, docente de la Universidad José Cela para enseñar a otros profesores a introducir la tecnología en el aula y de la Complutense Madrid para enseñar a introducir robótica, y para trabajar con alumnos con altas capacidades. Vemos que muy del lado de la formación, muy del lado sobre todo tanto de niños como de adultos, veo que es una parte muy opuesta, ¿no? Enseñar a niños y a la vez enseñar a adultos a enseñar a estos niños de altas capacidades, ¿no? Bueno, especiales, sí. En el lado empresarial, 14 años en el grupo SM, dirigiendo proyectos de innovación y actualmente con la spin-off de Aprender Tech para ayudar a las familias a trabajar con apps educativas. Bienvenido, Javier. Hola, muchas buenas. ¿Qué tal, Diego? Muy bien. ¿Algo que quieras añadir a esta bio enorme? Nada, a mí me gusta presentarme como maestro. Yo soy maestro. A mí lo que me gusta es trabajar en el aula con los niños y sobre todo lo que me gusta es, bueno, pues crear un ecosistema por el cual ellos aprendan a hacer preguntas más que a responderlas. Me parece perfecto. Después tenemos a Patricia Cebes, graduada en Económicas por la Universidad de Oviedo, varios máster en Economía en Uniobi, en el École Superior de Mercado de Clermont-Ferrand. Y veo que luego ha habido un cambio. Bueno, te quedaste con los datos, ¿no? Pero hubo un cambio haciendo el máster de Telefónica de Big Data, de Business Analytics en la Europea Miguel de Cervantes. Actualmente el doble grado de Matemáticas e Informática de la UNED, máster de Inteligencia Artificial por la UNED. Bueno, veo que has tenido
en cuanto a laboral, una experiencia corta, pero muy, muy variada. En Icertis, una de las mayores consultoras de origen asturiano, Blunder, ahora conocida como Zampiens, que es una startup, y Liberbank, que bueno, podríamos decir que es un negocio muy conservador, ¿no? El de la banca, y actualmente más de 2 años en la Fundación CETIC. Tengo que matizar, Diego, que no soy graduada en economía, soy licenciada, soy del antiguo proyecto, ¿no? Antes de Bolonia. Y sí que es cierto que estoy trabajando en el centro tecnológico y se ha visto una variación tremenda, ¿no? Desde el punto de vista económico al mundo, hasta el punto de vista tecnológico en el que estoy actualmente. Vale, sí, yo ahora la verdad que tengo el defecto de pensar siempre en graduados, es Sí. el síndrome millennial, ¿no? Ya me perdí con todos los planes que he vivido. Y bueno, nada, sí, pero además, como comentaba, súper variado, ¿no? Muchos tipos de negocio distintos y muchas formas de organización entre ellas. Fue un antes y un después. Previo temas relacionados con economía y desde el 2014 temas relacionados más bien con las tecnologías, ¿no? Tenemos también a Pedro Carrillo, ingeniero industrial por la rama ambiental por la Universidad de Oviedo, máster en gestión de calidad, medio ambiente, seguridad, higiene y ergonomía, 8 años de experiencia en Tenneco Innovación como Technical Project Leader, y veo que en el 2019 hay un cambio, CEO en Epic Kids Lab para el desarrollo del potencial emprendedor, la creatividad y valores de los niños y niñas, y en este año Genius School, un poco con los mismos objetivos, ¿no? Pero con una filosofía Learning by Doing, gestionando proyectos, y veo también un foco en trabajar las soft skills. Sí, así es, Diego. Buenas tardes a todos, encantados de estar con todos vosotros. Y sí que el cambio quizá personal, ¿no? O por eso ahora estamos en una mesa redonda en y a emprendimiento, fue cuando yo estudié ingeniería industrial, un cambio a después hacer un MBA, que de hecho fue donde conocí a Norman, que todos conocemos, y fue donde yo viví un poco de primera mano el emprendimiento, ¿no? Como futuro, como vía educativa para fomentar unas mejores bases y futuro para todos. Con lo cual, después de 8 años trabajando en el mundo de la ingeniería, la mitad de ellos fuera de Asturias, decidí volverme el año pasado para poner en marcha Genius School, la escuela de niños emprendedores, para fomentar la mentalidad emprendedora desde las bases, desde los peques. Perfecto, además me gusta mucho esa idea del learning by doing. Yo, compagino mucho con esa forma de educar. Y finalmente también tenemos a Susana Pascual, graduada en Ingeniería Industrial Mecánica por la Universidad de Oviedo. He visto en tu LinkedIn que tenías ahí un proyecto en el 2013, Mobecker, y que también haces Pixel Hub, como una empresa de desarrollar proyectos de realidad virtual y realidad aumentada. He visto también que trabaja con clientes bastante serios como Satex, Salvamento Marítimo y ThyssenKrupp. Y bueno, nombrada Mujer Emprendedora de Referencia este año por El Referente y miembro del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado de Asturias. Bienvenida. Gracias, Diego. Te pasé tarde la bio, ¿verdad? Te lo he dejado un poco mal. Básicamente lo mismo que tenía un poquito apuntado, ¿no? No, fenomenal, sí. Nada, encantada de participar en este foro con Patricia, ¿no? Que ya la conozco, y Pedro, no te conozco, pero mira, hemos coincidido en cantera, estuve trabajando mucho tiempo en Tenneco. Sí, pues mira, tenemos un origen común. Efectivamente, y aquí estamos otra vez. Así que nada, encantada de participar, Diego. Perfecto, muchas gracias a ti. Bueno, tenía varias ideas, iremos viendo un poquito las que vayan dando tiempo. La idea es que nos vayamos, o os vayáis entre vosotros contestando y viendo qué ideas salen. Quería empezar un poquito. Hay un poco dos tendencias. Hay gente que habla de fomentar las profesiones STEM, otros hablan de habilidades STEM. Y quería saber qué posición ibais teniendo cada uno frente a esto, si creéis que hay unas profesiones o hay unas habilidades STEM, ¿cómo las definiríais?
¿Y dónde pondríais vosotros, en el caso de habilidades o profesiones, dónde pondríais la línea de qué es STEM y qué no? Si os parece, empezamos un poquito en el mismo orden que las presentaciones. Javier Gómez, Patricia, Pedro y Susana, y sentidos libres de levantar la mano y responderle al otro en cualquier momento. Muy bien, perfecto. Pues nada, como decías, no nos has preparado las preguntas, con lo cual, perfecto empezar así. Nada, yo por mi parte, yo soy de la idea de que hay que fomentar habilidades y no la idea de profesiones actuales, porque realmente a día de hoy no tenemos ni idea de cómo van a ser esas profesiones que van a desempeñar los alumnos que a día de hoy están estudiando. Ya no digo en primaria o secundaria, digo incluso en la universidad, ¿vale? Entonces hay que fomentar habilidades, hay que fomentar capacidades para saberse acercar a la tecnología, para saber resolver problemas, para tener capacidades para ser mucho más hábiles en determinados tipos de situaciones que a día de hoy son muy habituales y que hasta hace unos años pues no se daban, ¿no? Hasta hace poco se pensaba mucho en la idea de que uno iba a desempeñar una profesión durante toda su carrera, y entonces tenías una época en la que estudiabas y una época en la que trabajabas. Eso a día de hoy ya no existe, y en nuestros alumnos, en los alumnos del futuro, esto no va a ser así. Lo que sabemos es que eh, el proceso de formación va a ser constante, y quienes estamos trabajando ahora y quienes están estudiando ahora para trabajar en un futuro van a estar en un proceso constante de formación y de adaptación a un mundo en el que la tecnología cada vez impacta de una manera más directa e impacta en muchísimos ámbitos diferentes, en muchos en los que incluso hasta hace poco la tecnología pues no tenía ningún tipo de impacto. Por lo tanto, yo pienso que habilidades. Perfecto. Patricia. Yo también estoy con Javier, que creo que hay que fomentar más las habilidades que carreras per se. Sí que es cierto que actualmente las carreras STEM está pensado con el tema de física, química, matemáticas, pero se está olvidando una cosa muy importante, que es la A, que es el tema de las carreras relacionadas con las letras, ¿no? Con las filologías, con las filosofías. Entonces, yo soy partidaria de que todo el mundo estudie lo que quiera, y que sí que tenga pues unas habilidades blandas de pues, relaciones con facilidad en el trabajo en el equipo, también, bueno, pues que pueda permitirse tener unas habilidades cuantitativas, y bueno, pues que pueda trabajar en aquello que quiera, pero sin olvidar que tiene que formarse constantemente, que como decía Javier, el estudiar y luego tener un trabajo para siempre se ha acabado. Entonces que bueno, que hay que estar formándose en las directrices que marquen el trabajo, ¿no? Perfecto. Sí, Pedro. bueno, pues por mi parte un poco en la misma línea, ¿no? Creo que realmente tenemos que fomentar y potenciar las personas, más allá de estereotipos o de cosas más cuadriculadas o estándar, potenciar las personas y buscar el propósito que tiene cada uno de ellos, ¿no? En vista a ese propósito, una vez que tenemos hecho, pues no sé si denominarlo la reflexión, ¿no? De a dónde nos gustaría llegar o qué es lo que a nosotros nos vincula emocionalmente con nuestro futuro profesional, ahí ya sí que entran pues ya otro tipo pues de este caso de temas educativos, como pueden ser los relacionados con educación STEM, que a mí me toca muy cerca o me tocó muy cerca por el tema de la carrera de ingeniería. Y yo siempre digo que las personas deberíamos buscarnos un objetivo en la vida con el cual nos sintiéramos realizados, un objetivo personal que incluya personal profesional, y en base a ese objetivo, una vez que ya sabemos a dónde vamos, tener una estrategia para llegar a él, una planificación para tener unos plazos, un plan de acción, ¿no? de vida, y trabajo. Y junto con la emoción o con la actitud que tú le pongas a lo que hagas, yo creo que aumenta en gran medida las probabilidades de éxito, ¿no? Entonces, el STEM más emprendimiento, yo es que lo vivo como la base de la educación y como la línea a seguir para lograr una mejor sociedad, y de hecho así se plasma, ¿no? en la escuela, en nuestro proyecto
profesional, la escuela de niños emprendedores, así lo hacemos, sobre todo trabajando mucho las habilidades blandas, las soft skills. Creo que va muy de la mano con la educación tipo STEM o focalizada en STEM, emprendimiento y habilidades blandas. Creo que es el presente y el futuro. Perfecto, Susana. Bueno, por mí... mí... Conocéis el orden un poquito y tenemos aquí un chat también, ir pidiendo y os voy dando pasos sin problema, ¿vale? La idea es esa, que os vayáis respondiendo. Vale, mira, yo coincido plenamente con lo que han comentado, especialmente con lo que ha comentado Javier, ¿no? Estamos en un mundo donde la tecnología cambia muy rápido. En los últimos 20 años han sucedido una serie de avances tecnológicos que han puesto el mundo profesional patas arriba, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que los programas educativos, las escuelas, universidades, los planes, no son capaces de adaptarse a lo que se va a demandar en el futuro. Además de eso, como bien hemos visto y bien ha comentado Pedro antes, la idea que tenemos de profesión hasta ahora estática, que te puedes jubilar en el mismo puesto, va a cambiar. Seguramente cada 5, 6, 8 años la gente tenga que reciclarse. Entonces, lo que es importante es dar esa base común que es la tecnología, esas habilidades que les va a permitir adaptarse con facilidad a las nuevas demandas laborales. Dicho esto, creo que no debemos olvidarnos que las competencias STEAM, las habilidades STEAM o las carreras STEAM son fundamentales para el futuro, pero son fundamentales y pueden ser diferenciales con una cosa añadida. Si utilizamos estas carreras STEAM, estas competencias STEAM como un medio adaptado a un fin. Es decir, que no nos quedemos ahí, sino que le pongamos ese objetivo, ese foco, que también comentaba antes Javier, pero yo lo digo desde el punto de vista, pues si te gusta la salud, pues hazlo desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Porque puedes ser puntero en ese campo y ser muy, muy diferencial. Estoy viendo que estáis sacando varios puntos que ya tenía yo aquí apuntados para ir tratando, ¿no? Y me está gustando bastante y veo que al final pues son cosas que van saliendo, ¿no? Por una parte, como comentaba Patricia, ese otro término, esa otra letra que hay mucha gente que añade a STEM, la A de las artes, ¿no? También la parte del emprendimiento y la transversalidad. Entonces, veo que todos tenéis muy de acuerdo en que estamos hablando más de habilidades de STEM que de profesiones. Hacemos mucho hincapié en bueno, fomentarlo, ¿no? Como comentaba la Susana también, las líneas curriculares actuales parece que no están dando lo suficiente en cuanto a este tipo de habilidades. Entonces, lo que me pregunto es, ¿en qué momento creéis que hay más déficit, ¿no? ¿En qué momento deberíamos de hacer más hincapié, si desde la base, si desde eso, bachiller o demás? ¿Y qué habilidades echáis más de menos? Porque podemos pensar en un momento que si hay una asignatura de matemáticas, esta estaría ya bastante fuerte frente a otras, como podría ser, no lo sé, química o salud, que no entran tanto dentro del currículo normal. ¿En qué momento creéis que se echa más en falta y qué añadiríais? ¿Añadiríais una asignatura? ¿Añadiríais temario dentro de una de las asignaturas? ¿Qué echáis vosotros en falta? Pues no sé si... Vale, mira, yo... Porque estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Susana. Ella ha comentado que hay que empezar a trabajarlo desde la base. Mi opinión es que hay que empezar a trabajar... Lo primero que hay que hacer es repensar realmente cómo es el sistema educativo y hay que repensarlo desde la base, ¿vale? Al final, cuando hablamos de vocaciones STEAM, esas vocaciones empiezas a fomentarlas prácticamente desde educación infantil, cuando empiezas a formar a los niños para tener determinados tipos de habilidades y para saber relacionarse entre ellos y saber cómo tienen que trabajar. O sea, cuando hablamos de STEAM también hablamos de una metodología de trabajo que no es la que está pensada en la escuela tradicional. La escuela tradicional, la que conocemos todos, es una escuela que está pensada para generar trabajadores para un mercado industrial prácticamente en cadena, ¿vale? Donde un sistema muy individualizado, donde se premia al niño de manera totalmente individual y donde hay una serie de materias que son estancas entre sí, ¿vale? Hay muy poca relación entre esas materias. Entonces yo creo que hay que repensarlo desde infantil y a partir de ahí subirlo. Esto implica cambiar los modelos de formación del profesorado y cambiar también las metodologías de trabajo en la escuela. Y esto implica muchísima inversión. Y algo muy importante que creo que es importante que nombremos aquí también es el hecho de socialmente apoyar mucho más las vocaciones STEAM en las chicas, porque en este país, a día de hoy, creo que la estadística es
que en las carreras técnicas hay menos de un 30% de chicas. Eso implica socialmente una pérdida de vocaciones y una pérdida de capacidad muy importante, ¿vale? Es curioso porque yo comentabas que yo he dado clase a niños y yo daba clases desde prácticamente infantil hasta secundaria en el colegio en el que estábamos trabajando. Lo cierto es que en el proyecto de atención a alumnos con altas capacidades, yo lo digo como dato porque me parece interesante, donde fomentábamos mucho este tipo de vocaciones STEAM. En infantil la ratio era 50-50% y en secundaria y bachillerato la ratio era 80-20%. Hay algo que ocurre, no sabemos por qué, por el cual las chicas se acaban abandonando o se les acaba forzando a abandonar este tipo de programas de formación. Perfecto, otro que quiera comentar. Habrá alguno que en algún punto pues no tenga nada que añadir, otro sí mucho, entonces por eso, sentiros libre totalmente. Yo, mira, cojo el guante de lo que ha dicho Javier, ¿no? Y quería comentar dos líneas en este sentido. Por un lado, no solamente tenemos una carencia muy grande respecto a cómo fomentar ese cambio en los planes educativos a través de los profesores, de las estructuras y demás. Es un problema que vamos a tener, ¿no? Pero el problema actual que también tenemos lo tenemos desde el punto de vista de las empresas, donde hay una demanda muy alta de profesionales con estas capacidades STEAM, que no está viendo cubierta y que la tienen que asumir las empresas privadas, ¿no? Es un problema muy grande y que no sé muy bien cómo se puede solventar, cómo lo ven mis compañeros. Y la segunda parte, respecto a lo que comentaba Javier, respecto a el tema de las mujeres en este tipo de carreras, ¿no? Yo pertenezco a una asociación que es Women for Startup Community, donde estamos muy medidas con este tema, estoy bastante concienciada. Entonces, el otro día hablando en un foro con chicas, adolescentes, sobre todo esto, contestando esa pregunta de por qué en la adolescencia ese 20% y tal, me hacían preguntas tan curiosas como, bueno, es que la ingeniería es muy difícil, pero ¿cómo puedes plantearte esto? No puedes tener ese miedo. ¿Quién te ha inculcado ese miedo? Yo creo que es un problema social, educacional, que es desde casa, desde la escuela, pero en casa se influye mucho, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de pues poder generar referentes femeninos y masculinos en este tipo de carreras, normalizarlos, visibilizarlos, donde no hay que ser especial por tener una carrera STEAM, no es más por tener una carrera STEAM, es una competencia o una salida profesional diferente, ¿no? Pero es responsabilidad nuestra el poder comunicarles que se puede y en base a eso pues intentar generar esas vocaciones STEAM desde la base. Que emprendan luego o no ya es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos generar esas vocaciones STEAM desde la base, desde la infancia. Los referentes. Diferenciaría en este caso. Perdona, Diego. No, Perdona, es Diego, un apunte y te paso. Sí, que siempre se ha comentado el tema de los referentes a nivel de los alumnos, ¿no? De animarlos, y por lo que comentas ahora lo que tenemos que hacer es referentes a sus padres, para que vean que esto está, ¿no? Que parece que esa parte de los alumnos lo hemos pasado un poco ya, se podrá mejorar, pero bueno. Di, Pedro. Sí, nada, relacionado con lo que estaban comentando pues Susana y anteriormente Javier, yo en este caso, por nuestra experiencia, lo que vemos es una diferencia entre lo que es temas relacionados con habilidades o con educación STEAM, que sí que está pues bastante viciado, en este caso socialmente, pues con una mayor presencia masculina, ¿no? Por desgracia, hasta ahora, pues así es, e incluso ahora creo que un 20% de las profesiones demandadas vienen relacionadas con aspectos relacionados con el STEAM, ¿no? Pero, sin embargo, en el emprendimiento, en todos los aspectos relacionados con el emprendimiento que nos está tocando vivir a nosotros, sí que está mucho más igualado, incluso desde nuestra experiencia hay más mujeres, en este caso niñas, por lo que trabajamos nosotros en nuestro sector, que niños. Y ahí sí que yo creo que estamos viendo un pequeño cambio de paradigma que sea, al final es algo social también, ¿no? Que desde pequeños, cada vez menos, lógicamente, gracias a Dios, pero hay un cambio social en cuanto a que la mujer, quizá lo que comentaba Susana, tiene un poco de miedo a estas cosas porque no era lo habitual en este tipo de pues, carreras de ingeniería. Yo lo viví, que teníamos mucha más presencia de chicos que de chicas, ¿no? En cuanto a cuándo implementar esto, tiene que ser desde la base.
es un cambio educacional que requiere un montón de trabajo, un montón de esfuerzo. Es un cambio de mentalidad y desde la base que los niños, que las niñas vean como un proceso natural de aprendizaje relacionarse con temas con habilidades y educación tipo STEAM, y que vean también en el emprendimiento como una salida de realización profesional, personal y una vía de futuro, ¿no? y de felicidad. Con lo cual creo que el momento es desde la base, claramente, aunque requiere mucho esfuerzo, como comentaba antes Diego y Javier, perdona, y Susana. Y luego, ¿qué echo yo de menos en la educación? Aspectos como aprender a hablar en público, o trabajar en equipo, o mejorar la autoestima, la individualización del alumno o de la alumna. Individualización en el sentido de que todos somos diferentes, ¿no? Personalmente yo creo que todos somos diferentes, no que todos somos iguales. Precisamente todo lo contrario, ¿no? A nivel educacional cada uno es como es, con sus circunstancias, sus características, su forma de ser, de pensar, su personalidad. Con lo cual, el fomentar ese trabajo en equipo, esa diferenciación que enriquece al grupo a nivel educativo, tolerar la frustración, gestionar sus emociones, todo este tipo de aspectos yo es lo que más he hecho en falta, y creo que potenciaría un montón a los niños, a las niñas, de cara a un mejor desarrollo y luego felicidad personal a través de su desarrollo profesional, ¿no? Partiendo ahora un poquito de lo que había comentado antes Patricia, bueno, no sé si quieres hacer algún apunte de esto que estamos hablando. Bueno, yo quería matizar dos cosinas que también veo yo. Es que, bueno, como sabéis, hay muchos programas tipo STEM Talenter, Inspire, que están focalizados en fomentar las competencias STEM a niños o adolescentes de ESO, bachiller y carrera incluso, ¿no? Eso no quita para que tengamos que centrarnos en los rangos de edad inferiores, ¿no? Como decíamos, la personalidad pues se crea durante los años que tienen los niños 6, 8 años. Entonces yo creo que, bueno, pues hacer programas focalizados en ese ámbito de edad sería lo correcto, no tanto en el ámbito de secundaria y bachiller, sino focalizar en edades más tempranas. Y también, bueno, pues los programas de estudios son bastante homogéneos y yo creo que estaría muy bien hacerlos más personalizados y fomentar las habilidades de creatividad, fomentar, bueno, pues que las personas no se frustren y que sean resilientes, ¿no? Y yo creo que eso tendría que partir, pues, un cambio más de los profesores y sobre todo, bueno, pues que los padres dejen a los niños, pues que sean creativos y no les influyan en lo que quieran estudiar, ¿no? Porque está visto que cuando los niños y las niñas son pequeñas, pues todos quieren ser científicos, quieren ser matemáticos, y a medida que crecen, pues esa disparidad aumenta, ¿no? Las niñas dejan de querer ser científicas o médicas o veterinarias y se centran más en querer ser maestras, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo. Ese programa que comentabas fue el que me dio a mí la idea para la primera pregunta, ¿no? De profesiones o habilidades, porque el otro día te había leído que habías compartido el programa y decían que después del programa el 9,5% de las niñas que participaban decidían cambiar a profesiones STEM, ¿no? Y viendo un poquito el informe que dan, decía alguna cosa como, por ejemplo, sí hemos logrado que cambie algo STEM porque igual antes quería hacer, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Quería hacer carpintería y luego ha dicho que quería ser diseñadora gráfica. Y yo me quedé en plan, veo las mismas habilidades STEM necesarias tanto para el diseñador gráfico como para el carpintero, ¿no? En cuanto al uso de las matemáticas, el uso de la accesibilidad o de la ingeniería en esa rama, ¿no? Entonces, ese informe me había dado esa idea a mí y al final veo que todos estáis con la idea de que tienen que ser habilidades antes que profesiones. Partiendo de lo que habías comentado de incluir la A y las artes dentro de STEM, aquí lo que siempre veo dentro del sector, dentro de las profesiones que se consideran STEM, es la demanda de profesionales con esas habilidades blandas, ¿no? Esas soft skills que tampoco considero que sean blandas, creo que está, no sé, me parece mal puesto el nombre, ¿no? ¿Y creéis que incluir las artes
es la única opción o es la opción que hay que hacer para estas habilidades. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo entrenasteis vosotros o cómo entrenáis esas habilidades? Sobre todo pensando otra vez en Pedro y demás que tiene este programa, ¿no? Sí, pues por nuestra parte no está directamente o únicamente, diría yo, ¿no?, enfocado en las artes, las habilidades blandas, sino que está enfocado, que está claro que las artes pues son un canal directo de trabajo de fomentar las habilidades blandas, ¿no? Pero por nuestra parte el enfoque que le damos es hacerlo a través de dinámicas, de prácticas, de juegos, de actividades, de prácticas o juegos donde ellos se emocionen. Al final, tanto los adultos como los jóvenes aprendemos cuando nos emocionamos, ¿no? Entonces, introducir las habilidades blandas como parte de la educación de los niños, de las niñas, el enfoque que le damos en la escuela de niños emprendedores es a través de hacerlo práctico, de hacer un learning by doing en toda regla, ¿no? De tal forma que los niños aprendan haciendo, aprendan jugando, aprendan experimentando, aprendan emocionándose. Con lo cual, las artes sí que hay, porque hay una parte estructurada en trabajar pues el tema de lectura, de música, de baile, de bienvenidas activas, que son para activar el cuerpo y mente, ¿no?, a primera hora de las sesiones, con lo cual se trabaja de una forma transversal todo esto. Pero ya te digo, Diego, más que introducirla directamente o puramente, que sí que desde luego que aporta, influye y enriquece, ¿no? Pero nosotros introducimos las prácticas, las dinámicas, las actividades, los juegos como parte del fomento del desarrollo, del aprendizaje y mejora de las habilidades blandas, a través de juegos focalizados en ese tipo de actividades, ¿no? Y por mi parte, a mí me encantaría que en los coles estuviera mucho más implementado una formación mucho más de hacer, de experimentar, de vivir, de jugar, que de escuchar, ¿no? De tal forma que consiguiéramos que los niños y las niñas fueran agentes activos de su propia educación, que ellos mismos fueran los que liderasen su propia educación, no reactivos, no pasivos. Perfecto. ¿Alguna cosita que queráis comentar? Porque veo que al Por mi final parte comentar que... quizás... Sí, no, di, Javier, di. No, pues, decir que estoy de acuerdo con Pedro. Yo creo que lo importante es buscar esa transversalidad en los contenidos, ¿no? Y no buscar esas materias tan estancas de las que hablamos. O sea, cuando hablamos de esto hay que pensar en ciencia, tecnología, arte, matemáticas, ingeniería por separado. Es un todo, ¿vale? Y hay que trabajarlo en la escuela de una manera transversal y de una manera absolutamente normalizada para nuestros alumnos. Entonces, yo creo que la clave está ahí. Hay que romper el currículum y hay que pensar en una manera diferente de enseñar para una sociedad que a día de hoy ya es diferente y que, como estabais diciendo vosotros, ya empieza a exigir profesionales que son difíciles de encontrar. En un país en el que tenemos una tasa de paro tan elevada, encontrar que hay carreras en las que, hay profesiones en las que no se encuentran profesionales, yo creo que nos debería hacer a todos pensar qué es lo que está pasando. Que se propone incluir, me parece más que igual se debería, por lo que comentaba también Pedro y tal, una S de socializar más que una de arte, porque igual yo por arte entiendo teatro, tocar instrumentos y demás, pero por experiencia al menos lo que me parece es más eso, que incluso lo que tú comentas es más una parte de socializar, ¿no? Hombre, yo creo que, Diego, las artes también incluyen la filología, la filosofía. Y bueno, yo del tema de inteligencia artificial sí un poco, porque como bien dijiste, llevo desde el 2014 en este ámbito y en el lenguaje natural se están demandando muchos filósofos y filólogos. Los filósofos para la parte ética de los algoritmos y los filólogos para la parte del lenguaje natural. Entonces, esa A serían los filólogos, los filósofos y toda esa gente, ¿no? Y ten en cuenta que normalmente, también hay excepciones, los ingenieros matemáticos y físicos suelen ser tímidos y no suelen tener pues las habilidades sociales para transmitir al cliente o para saber transmitírselo con un lenguaje claro, ¿no? Entonces, yo pondría en los programas curriculares pues que los niños o los adolescentes
puedan hablar, puedan mostrarse, argumentar, debatir y abrir puntos de vista que actualmente están cerrados, ¿no? Actualmente las clases pues son unos hitos que tienes que cubrir, pero son como clases magistrales y no les dejan a los niños ni a los adolescentes pues esa libertad para debatir, para opinar, y es que eso es la clave, ¿no? Porque son las habilidades que van a demandar el futuro. Al final, es que la sensación con la que yo al menos me quedo es que parece que al final queremos meter a todas las profesiones, ¿no? Al final parecía hacer un fomento de unas nada más y ahora vemos que es muy importante esa transversalidad que todos habéis ido comentando a lo largo, ¿no? Todos habéis mencionado mucho haciendo mucho foco en esa parte de transversalidad y de tanto para fomentar las soft skills. Hemos hablado antes de tópicos y has comentado ahora el tópico del ingeniero tímido que no puede hablar con cliente y me ha llegado al corazón un poco. Sí. Hablando un poco de esa parte. Pero... Es verdad, es verdad. Hablando un poquito ahora de esa parte y a ver un poco qué comentáis vosotros, aunque ya habéis hecho bastante hincapié en que opináis todos en una transversalidad de conocimientos y una transversalidad de habilidades, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a fomentar esto? ¿Deberíamos entonces en la ingeniería ir a meterles la parte de arte y en la parte de arte ir a meterles la ingeniería? ¿Esos créditos libres que antiguamente había en la universidad igual? Mira, yo te contesto. Yo creo que, como decía Patricia, ya no es solamente cuestión del arte, yo creo que va más allá. Es decir, el arte vuelve a ser una herramienta para una competencia profesional futura, que te permita tener una estructura mental diferente, etcétera. De lo que se trata es de que la gente sepa que la base de cualquier relación de negocios son las personas. Entonces tenemos que dotar a estas personas de competencias sociales. Y eso que parece tan sencillo no lo es, lo estamos viendo. Y eso que decíamos antes, que los ingenieros no saben, ¿no? A veces vender, esto es real, ¿no? No es que no sepan, es que no tienen las herramientas, porque igual en su foro interno no han tenido la necesidad. Entonces tenemos que obligarles a salir de todo esto. Sobre todo ahora con lo que estamos viviendo cómo las soluciones digitales están viniendo a quedarse, ¿no? A hacer esas relaciones profesionales. Entonces, yo creo que es esto en lo que hay que incidir en estas carreras STEM. Ya tenemos por aquí al presentador ya dándonos con el látigo. Sí, está nervioso. No quiero ser yo el que interrumpa todo esto, pero bueno, lógicamente sabéis que tenemos unos horarios muy marcados porque hay gente esperando, todo el mundo quiere hablar y opinar. A mí me gustaría que cerrarais cada uno con una idea que tengáis vosotros desde vuestro punto de vista y vuestra experiencia propia, que cerréis con una idea cada uno que pueda ser pues un cierre global de lo que ibais hablando durante esta larga media hora. Bueno, si os parece el mismo orden de presentación. Vale, sin problema. Nada, yo como idea lo que comentábamos, ¿no? Al final la necesidad de repensar el sistema educativo desde la base, que es algo absolutamente fundamental, y teniendo en cuenta lo que ello implica, ¿no? Formación de profesorado, cambio también estructurales en la escuela, cambio en las metodologías de trabajo y pensar en un tipo de estudiante que va a trabajar y que va a vivir en una sociedad totalmente diferente a la que vivimos a día de hoy. Patricia. Yo diría que, bueno, que se destierre de la mente el tema del funcionariado, que hay más cosas allá, que hay el tema de la emprendeduría, que bueno, que yo lidero junto con Susana y Cristina Caldueño, que quizás nos está viendo, una asociación que es W Startup, y estamos buscando mujeres que tengan startups, que bueno, que aunque diga Pedro que tiene equiparación niñas y niños con emprendedoras, que a ver si crecen y vienen a nuestra asociación, porque es francamente difícil encontrarlas, ¿no? Y que, bueno, pues que se focalicen en lo que quieren, pero sobre todo, bueno, pues que tengan en cuenta que hay que estudiar de aquí hasta que se muera uno, ¿no?
Sí, yo por mi parte trataría de fomentar esa mentalidad relacionada con el emprendimiento, ¿no? Fomentar una mentalidad emprendedora, pero como modelo de vida, no como poner una empresa, como objetivo de poner una empresa o tener tu propio futuro profesional, ¿no? Sino emprendimiento como modelo de vida, de tal forma que la gente consiga alcanzar o fomentar, trabajar su desarrollo personal, encontrar sus propias respuestas, ¿no? Dejar de ver las carreras, las asignaturas, las clases yendo aguas abajo como cosas estancas, sino ver la educación como algo transversal y de continuo desde que somos muy pequeñitos hasta que seguimos, hasta que nos jubilamos prácticamente, ¿no? Hasta que nos morimos. Con lo cual, dejar de ver las cosas como estancas, empezar a verlo como algo transversal y continuo, como enriquecimiento de vida, y porque ahora mismo la sociedad demanda personas todoterreno, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, quitar los estancamientos en cuanto a formación, hacer competencias, trabajar en aspectos relacionados con una educación transversal y fomentar también que la educación pueda ser algo divertido. Las personas aprendemos cuando nos emocionamos, los peques y los mayores, con lo cual tratar de llevarlo a las cosas más prácticas, a que en vez de buscar respuestas, en vez de que nos den las respuestas, buscar nuestras propias respuestas y nuestras propias soluciones. Ahí está la creatividad y yo creo que el desarrollo y el aprendizaje, ¿no? de las personas. Bueno, en mi caso, a mí me gustaría concluir diciendo que, visibilizando que si se puede, que hemos hablado de las ratios y demás, pero que todo se puede cambiar, que es el momento, pero también un poco, un golpe, no un golpe, sino una llamada de atención a la gente que viene después. Que no se acostumbren a que se lo demos todo hecho, que estamos peleando por los que vienen y demás, pero nace del foro interno de cada uno el cambiar las cosas, el moverse para buscar otras alternativas, que ahora mismo hay mucha información en torno a esto, se está moviendo muchísima la administración, entidades públicas y privadas para fomentar el emprendimiento, las carreras STEAM y hacerlo también desde el punto de vista de la mujer, pero es responsabilidad de cada uno salir, ¿no? Fuera de esa carcasa, de ese caparazón, para buscar tu salida y tu futuro laboral profesional, ¿no? Entonces, bueno, que sí, que hay que hacer todo esto, pero que cada uno tiene que ser consciente de que es el dueño de su camino. Yo sé que Bueno, el pues, moderador no da su idea, sí. pero me gustaría resumir 3 palabras. Más que emprendimiento, proactividad, formación continua y salir de los libros, socializar, ¿vale? Son con las 3 cosas que yo me quedo de toda la mesa de estos 4 magníficos ponentes. Bueno, pues Diego, gracias por la parte que te toca, por haber moderado la mesa. Gracias también a Patricia, Javier, Susana y Pedro por haber estado con todos nosotros. Os emplazamos, como digo, a todos al próximo año, a ver si en 2021 sí que podemos tener una versión presencial del FIM y nos podemos ver y hablar de todo esto, que es muy interesante. Gracias a los 5. Muchas Gracias gracias. a vosotros.